Muerte del ego. 4H o M, ET y Cannabis, por Stephanie. Advertencia. Este relato describe el consumo de sustancias y una reacción adversa grave. No busca promover ni recomendar su uso. Mi experiencia con la muerte del ego. Quiero comenzar diciendo que me ha tomado varios días procesar lo que experimenté. Había consumido marihuana regularmente durante aproximadamente 3 años. Como apenas había comenzado a experimentar con psicodélicos, nunca había escuchado hablar de la muerte del ego, ni de ningún fenómeno parecido hasta después de vivir esto. Originalmente quería utilizar psicodélicos principalmente por el placer visual. Esta experiencia fue muy intensa para mí, y quise escribir este relato para que las personas sepan que algo así puede ocurrir con el 4H o MET. Durante los meses anteriores a mi experiencia, había probado 4H o MET aproximadamente 5 veces, en dosis de 20 y 40 miligramos. Las primeras experiencias fueron bastante agradables y similares entre sí. Veía patrones que giraban y cambiaban sobre las superficies a mi alrededor. Experimentaba la música con mayor intensidad y veía diferentes colores y luces sobre los objetos. Los efectos duraban entre 4 y 6 horas y eran lo suficientemente leves como para que todavía pudiera conversar y caminar. Los disfrutaba porque soy una persona muy visual y artística. De no haber sido por el viaje que estoy a punto de describir, probablemente habría continuado utilizando 4H o MET. También consumía marihuana con bastante regularidad, aproximadamente 2 o 3 pipas al día. Durante aquellas primeras experiencias fumé algunos porros y no tuve ningún problema. Además, mi médico me había recetado Xanax y Ativan para utilizarlos cuando fuera necesario, y los mantenía cerca mientras experimentaba con psicodélicos, por si acaso. En esta ocasión particular, tomé 4H o MET durante una hermosa tarde de viernes. Mi pareja y yo habíamos planeado experimentar aquella noche. No había comido nada durante aproximadamente 6 horas. Estaba feliz y emocionada. Había pasado más de un mes desde mi último viaje, así que decidí tomar una dosis pequeña para ser precavida. Aproximadamente a las 7:30 de la tarde, ingerí una cápsula de 20 miligramos de 4H o MET con un vaso de agua. Unos 10 minutos después de ingerirla, ya estaba viendo patrones en espiral sobre el piso de nuestra cocina y me sentía un poco mareada. Me di cuenta de que los efectos estaban apareciendo mucho más rápido que durante mis experiencias anteriores. Sin embargo, no me alarmé. Todavía era agradable y estaba emocionada por ver más patrones. Salí con mi pareja, que tenía mucha más experiencia con psicodélicos, y nos sentamos en el patio trasero para fumar un porro. Mientras estaba sentada, comencé a ver patrones geométricos que se retorcían y bailaban sobre el césped y los árboles que nos rodeaban. Comenté que el exterior se veía tan hermoso que casi parecía falso. Sentía muchas náuseas y me dolía el estómago. Cuando me puse de pie, sentí que apenas podía caminar. Tenía un vértigo muy fuerte. Los efectos del 4H o MET aparecieron con mucha rapidez y fuerza. Mientras permanecía de pie en el patio, comencé a caminar lentamente para intentar tranquilizarme y orientarme. Los patrones giraban y cambiaban sobre todas las superficies a mi alrededor, y los remolinos se movían muy rápido. Recuerdo haber mirado el patio y visto un petirrojo saltando, pero no podía recordar cómo se llamaba aquella criatura. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no recordaba ciertas palabras. Eso me alarmó un poco, pero traté de guardármelo y pensé que simplemente formaba parte de los efectos del viaje. Todavía me sentía muy mareada y a punto de desmayarme. Mientras estaba afuera, me di cuenta de que el mundo se veía diferente. Ya no se trataba simplemente de los remolinos y patrones que había aprendido a esperar del 4H o MET. De repente, todo se había transformado en algo completamente distinto. La única manera en que puedo explicarlo es que el mundo parecía haberse superpuesto con una copia transparente de sí mismo, hecha de vidrio. Todo se veía muy brillante,
como un espejo, reluciente, pulido y enorme. Cuando miraba a mi alrededor, tenía una sensación parecida a estar dentro de una cúpula, como si un globo gigantesco, transparente, reflejante y lleno de ventanas, estuviera cubriendo la tierra muy cerca de su superficie. Para mí se veía muy, muy real y no se parecía a nada que hubiera visto antes. En ese momento sentía náuseas extremas y estaba a punto de desmayarme. No sé qué hora era, pero creo que todavía no había pasado una hora. Las palabras ya no llegaban fácilmente a mi mente y no podía describirle realmente a mi pareja lo que estaba viendo o sintiendo. Entré tambaleándome al baño, donde noté que el piso giraba, algo que normalmente ocurría cuando experimentaba con psicodélicos, pero esta vez se movía extremadamente rápido. Entonces vi un rayo de luz de arcoíris atravesando mi brazo, como una especie de pulsera láser. Nunca me había ocurrido nada parecido, así que comencé a sentir que definitivamente estaba pasando algo extraño. Mientras me lavaba las manos, olí el jabón que estaba utilizando, porque me gustan los jabones con aromas agradables, y me di cuenta de que realmente no podía recordar si consideraba agradable o desagradable el olor del jabón. De repente, me sentí como una bebé recién nacida que no conoce las cosas más básicas del mundo. ¿El jabón huele bien? Parece una pregunta muy básica, pero por alguna razón yo no conocía la respuesta. Cuando salí del baño, el mundo todavía se veía resplandeciente, reflejante y enorme. En ese momento ya no veía patrones. En su lugar, veía una luz dorada, transparente y brillante a mi alrededor, mientras sentía que todo formaba una cúpula gigantesca que me rodeaba. No dejaba de mirar alrededor de la habitación, esperando que la sensación de estar dentro de aquella cúpula desapareciera, pero no sucedió. Cerré los ojos con la esperanza de que las imágenes que aparecieran al tenerlos cerrados me dieran algún alivio, pero seguía viendo exactamente lo mismo que cuando los tenía abiertos. Entonces sentí mucho miedo. No podía escapar de aquel extraño mundo brillante y resplandeciente dentro de la cúpula. Esto no se parecía en nada al 4H o M, ET que había probado antes. Intenté recordar datos sobre mí misma, como el nombre de la calle en la que había crecido, pero nada aparecía en mi mente. Era como si hubiera perdido todos mis recuerdos, como si mi personalidad y mi memoria se hubieran quedado completamente en blanco. Me senté en el piso de la sala mientras mi pareja permanecía acostado en el sofá, mirando las nubes a través de la ventana. Me sentía muy incómoda e inquieta. No dejaba de mirar a mi alrededor, esperando que aquella sensación y las extrañas imágenes desaparecieran. Mi mente se sentía perturbada, vacía y asustada. Teníamos música puesta y comenzó a sonar una canción que yo sabía que era triste y que tenía algún significado importante para mí, pero no podía recordar por qué me parecía triste. La canción ya no tenía ninguna asociación para mí. Sabía que alguna vez había significado algo, y me aterraba no poder recordar por qué. Comencé a sentirme extremadamente angustiada. Finalmente estaba tan asustada y alterada que le pregunté a mi pareja si creía que aquel lote estaba bien, porque para mí se sentía como una droga completamente diferente. En ese momento estaba cerca de entrar en pánico. Él me aseguró que era la misma sustancia y que había consumido del mismo lote. Comencé a llorar de manera incontrolable. Intenté explicarle que todo se sentía extraño y aterrador, pero como mi memoria no funcionaba correctamente, no podía explicarlo. No podía recordar las palabras. Sentía que estaba perdiendo la razón. Comencé a pensar que tal vez me quedaría atrapada en aquel estado para siempre, que mis recuerdos habían desaparecido para siempre y que ya no sería capaz de comunicarme. Empecé a hiperventilar y a entrar en pánico. Se convirtió en un ataque de pánico completo. Apenas podía respirar. Mi corazón latía tan rápido que me dolía físicamente el pecho. Mi pareja me preguntó si quería que aquello se detuviera y me trajo una de mis pastillas de Xanax de 0,25 miligramos. Inmediatamente después también tomé 0,5 miligramos de Ativan porque el pánico era demasiado intenso.
Pensaba que estaba experimentando una psicosis, una convulsión o algo parecido. Creía que tendría que ir a urgencias. Cuando el Xanax comenzó a hacer efecto, pude volver a respirar. Respiré profunda y lentamente muchas veces. De alguna manera recordé suficientes palabras para preguntarle a mi pareja si aquella sensación desaparecería. Él me aseguró que el viaje solamente duraría unas horas más. Continué haciéndole preguntas para intentar comprender la situación en la que me encontraba, pero unos segundos después ya no podía recordar qué le había preguntado. Me sentía desconectada del mundo que me rodeaba, como una entidad encerrada en otra dimensión. Sentía la ausencia de mi propio ser, como si mi alma hubiera desaparecido o hubiera dejado de existir, y como si ahora hubiera dentro de mí una especie de alma universal y vacía. No sabía quién era. Sentía como si hubiera vivido otras vidas en el pasado, como si mi alma estuviera viajando, o como si mi alma no me perteneciera únicamente a mí. Era una sensación extremadamente desorientadora, extraña e indescriptible. Mi pareja me ayudó a llegar a la habitación y nos acostamos juntos. Las lágrimas continuaban recorriendo mi rostro. Los medicamentos para la ansiedad me habían tranquilizado físicamente, pero mi cerebro seguía en aquel extraño estado sin recuerdos ni personalidad. Sentía como si estuviera en coma, observando el mundo desde dentro. Podía percibir todo lo que me rodeaba, pero nada tenía asociaciones, historia, recuerdos, ni emociones. Todo seguía viéndose dorado, brillante y enorme. No dejaba de incorporarme para mirar alrededor de la habitación, porque sentía que las paredes se cerraban sobre mí. Era como si la habitación, o aquella especie de cúpula, se estuviera acercando, lo que hacía que volviera a sentir pánico. Mientras permanecíamos acostados y la luz del atardecer entraba en la habitación, sentí con absoluta claridad que estaba muriendo, que aquel era mi lecho de muerte y el último momento consciente de mi vida. No tenía recuerdos ni pasado. Miré a mi pareja, pero ya no reconocía su rostro. Sin embargo, sabía que estaba a salvo. Comencé a sentir una gratitud y un amor inmensos por él. En aquel momento, no tenía recuerdos de mi vida ni de mí misma. Realmente, sentía que ese sería el último instante de mi vida y que moriría dentro de aquel mundo vacío, brillante y resplandeciente que me rodeaba. No recuerdo cómo salí de ese estado. Sé que finalmente salí y que mi pareja y yo nos sentamos en el sofá, vimos un poco de televisión juntos y nos quedamos dormidos con normalidad. Recuerdo que estaba agotada. Al día siguiente, estaba cansada y débil y sentía la mente nublada. Sin embargo, estaba extremadamente agradecida de que mi cerebro y mis recuerdos volvieran a funcionar. Sentía como si hubiera regresado de una experiencia cercana a la muerte. Mi pareja me explicó que por lo que describía, parecía que había experimentado una muerte del ego. Entonces comencé a investigar y leer sobre lo que me había ocurrido. Este viaje fue inesperado, abrumador y completamente diferente de todas mis experiencias anteriores con esta sustancia, pero se sintió muy, muy real y fue extremadamente intenso. Personalmente, nunca volvería a buscar una experiencia como esta. Si el video te gustó, no olvides darle like y suscribirte para más contenido. La música que escuchaste es de mi proyecto Crystal Soul y puedes encontrarlo en Spotify. Esta fue La Cámara Oscura y nos vemos en la siguiente. Pesadilla. Un castillo en la pared. Una historia de terror psicológico, donde una niña cruza una pared y descubre algo que nunca debió encontrar, ya disponible en Amazon.